Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta que es la primera sesión del taller Resignificación de la cultura en el espacio público y el futuro del arte en la era remota, el cual tendrá la duración de 1 hora y estará a cargo de Karen Fuentes, de la Organización Cultural Comunitaria Artistas Locales de San Fernando. Junto a ella tendremos a los artistas Charlotte Cabarra y Cristian Mariámbula. Contarles además que esta formación se enmarca en la segunda versión del Plan Integral de Formación Cultural de la Mesa de Organizaciones Culturales Comunitarias de la región de O'Higgins, el que cuenta con el apoyo y el financiamiento del componente de fortalecimiento de la gestión cultural comunitaria del programa Red Cultura, a través de la Serenia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de O'Higgins. Desde ya quedan todas invitadas a continuar por este plan formativo e inscribirse en los talleres que prosiguen. Entonces, dejamos ya a Karen Fuentes que nos pueda hacer la presentación de este taller, de esta primera sesión. Adelante, Karen. Hola chiquillos, bueno, bienvenidos a este eje de formación, como decía Marcela, prácticas culturales y a este segundo encuentro de formaciones culturales OCC de la región de O'Higgins, ¿cierto? Justo me está llamando una artista, así que la estoy poniendo a rechazar. Bueno, estoy muy agradecida de poder reflexionar en este taller. Primero contarles y comentarles que más que entregarles contenido de materia o algo así, me interesa poder reflexionar sobre la era remota y sobre cómo nos ha afectado positiva y negativamente, ¿cierto?, la pandemia en todo el quehacer artístico-cultural. Ya sobre todo para que podamos levantar esa información y así podamos hacer llegar a las autoridades que es pertinente, ¿cierto?, para que ellas puedan diseñar mejores políticas culturales referente a estos temas, que sin duda nos marcaron. Ahí saludamos a Magdalena Zamorano, a Alfonso Salas, que está entrando en la sala, ¿cierto?, a la Camila Contreras, bienvenida Camila. Y entonces estamos recién empezando, chicos, para los que se van integrando a esta sala virtual. A nombre de la Agrupación de Artistas Locales de San Fernando le damos la más cordial bienvenida a este taller de organizaciones culturales comunitarias, ¿ya? Es la primera sesión mía, luego vamos a tener otra el 13 de diciembre con otros 2 artistas. Primero saludar a todos los que veo en pantallita, muchas gracias por su tiempo y por compartir todo esto. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Karen, soy fotógrafa, periodística, también tengo estudios en comunicación social y en los últimos 5 años me he formado en gestión cultural a través de diplomados, ¿ya? Empecé trabajando en San Fernando, ¿cierto?, en una radio comunitaria de forma voluntaria. Creo que es nuestro currículum de los artistas, ¿cierto?, comenzar nuestra carrera de forma voluntaria, y esto fue la radio comunitaria Antivero. Hace mucho tiempo atrás yo era una estudiante de fotografía y iba siempre a registrar. Desde Santiago venía y registraba estos eventos que hacían ahí en la radio Antivero, que me llamaban mucho la atención, porque primero eran multidisciplinarios. Ahí está llegando la Camila Vivanco de la UOH, muchas gracias. Así que esa fue mi escuela más que nada comunitaria, ¿cierto?, la radio Antivero. Luego nació de ahí mismo, ¿cierto?, una gran radio comunitaria que es Radio Aucán hoy en día, ¿cierto? Es un centro cultural para las comunicaciones, Radio Aucán, que también desde los inicios, no soy una socia, pero sí desde los inicios que he colaborado voluntariamente a registrar, ¿cierto?, todas las actividades multidisciplinarias que se hacen ahí. Y después también tuve la experiencia de trabajar en el espacio público, por eso este taller, ¿cierto?, de relatora de fotografía en la biblioteca municipal de acá, también en la Casa de la Cultura de acá de San Fernando, ¿cierto? Después me desempeñé como partí de coordinadora en el Museo Lircunlauta, luego pasé a ser encargada, luego tuve un cambio, ¿cierto?, de espacio cultural, y en el cual me encuentro ahora, en el Centro Cultural de San Fernando, y me dedico a gestionar proyectos. ¿Ya? Todo esto en la era remota ha sido un cambio
de 100%, porque es muy distinto postular a fondos que tienen que ver con iniciativas de la era remota y audiovisual que hacerlo, ¿cierto?, como era antes, a modo presencial. Y yo sé que ustedes tienen mucho que opinar referente a ese tema. Así que me gustaría que nos remontáramos al año 2020, al primer semestre, ¿cierto? Específicamente el mes de marzo, cuando lamentablemente fuimos golpeados mundialmente por la pandemia y esta infección, ¿cierto?, respiratoria gravísima que era transmitida por los seres humanos, y el mundo se detuvo, el mundo cesó. A todos nos mandaron para la casa, ¿cierto?, a trabajar desde nuestro espacio personal. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Pero yo sé que tuvo un cambio trascendental en la vida de todos nosotros que estamos ligados al quehacer artístico, cultural. ¿Por qué? Porque en primer lugar nadie quería salir a comprar absolutamente nada y todos nos tuvimos que acoplar e inventar para poder cumplir con los requerimientos que significa tomar una clase a través de la virtualidad, hacer una clase a través de la virtualidad, o bien exponer algo, ¿cierto? Cantar algo, cualquier expresión artística. Sin duda nos hizo salir de nuestra zona de confort. Así que me gustaría abrir un poco para saber qué piensan referente a eso, y para que vayan pensando en esta pregunta, que sería, ¿cómo se tuvieron que implementar a modo básico durante primer semestre del año 2020? ¿Cómo tuvieron que implementarse en su casa para poder cumplir con esta era remota? Para que vayan un poco pensando en esa respuesta. Y me gustaría darle la palabra a la Marcela para que pueda hacer, ¿cierto?, la mini introducción nuevamente para las personas que se van incluyendo ahora último. Así que Marce. Sí, muchas gracias, Karen. Comentarles a todas y todos, ¿cierto?, que hicimos la bienvenida ya hace unos minutos, de esto que es la primera sesión de este taller, que es Resignificación de la cultura en el espacio público y el futuro del arte en la era remota. ¿Cierto? Este está dictado por Karen Fuentes, y tenemos a dos de nuestros artistas locales, ¿cierto?, Charlotte Cabarra y Cristian Marambio. Comentarles a todas y a todos que esta formación se enmarca en la segunda versión del Plan Integral de Formación Cultural Virtual de la Mesa de Organizaciones Culturales Comunitarias de la Región de Sur. Eso muy a grandes rasgos, ¿cierto? Y darle obviamente la bienvenida para que podamos ir escuchándonos, silenciando algunos micrófonos. Y obviamente se les solicita que puedan tener ahí cuidado con sus micrófonos para que nos podamos ir escuchando. Gracias, Marce. Bueno, primero presentar a dos invitados que tenemos, honorables artistas de la región, ¿cierto? Sabemos su vasta experiencia en el espacio público y privado, en la calle, en la sede, en la cancha, ¿cierto? En los colegios, en las escuelas, en las sedes vecinales, así que nos interesa mucho tener su opinión y levantar esa información valiosa referente a cómo vivieron el primer semestre de esta era remota. Presentar primero a Charlotte Cabarra, cuentacuentista, poeta, escritora, ¿cierto? Una artista multidisciplinaria, sanfernandina, que queremos mucho, siempre muy activa en todo lo referente a prácticas artístico-culturales y con una voluntad de oro también, así que muchas gracias por estar aquí, Charlotte Cabarra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también a don Cristian Marambio, muralista, ¿cierto? Del área del graffiti, de las artes visuales, del diseño, también un comprometido con la ciudad de San Fernando. Podemos ver su arte en varias paredes y lugares de nuestra ciudad, en varios colegios, ¿cierto? Con un contenido altamente educativo. Así que te damos la bienvenida también, Cristian Marambio. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Karen. Gracias a todos, en realidad. Así que me gustaría que partiéramos, ¿cierto? Más como lo decía al principio, esto es un espacio de reflexión crítica constructiva referente a varios puntos, a políticas culturales sobre todo, y me gustaría saber, para ir en contexto y generando un poco la conversación,
partiendo por Charlotte, ¿cómo fue la implementación básica el primer semestre del año 2020? ¿Cómo fue tomar esto de la era remota de un momento a otro? Bueno, yo creo que fue como para todos súper difícil, o sea, porque de pronto nos vimos privados de nuestra libertad de relacionarnos, de tocarnos, de vernos, de mirarnos, de compartir con una otredad, entonces fue como un golpe, yo creo que muy, muy duro para todos. Y, y eso empezar también a replantearse todo, pero, o sea, no solo desde el trabajo como artista, sino que también yo estoy trabajando en educación a través de talleres de comprensión lectora. Tuvimos que replantearnos también la manera de cómo volver a entregar el trabajo así de una manera remota, ¿no? De una manera virtual. Y todo lo que conllevaba eso de ir aprendiendo en el camino, todo, porque finalmente yo creo que para todos nos pasó lo mismo, o sea, tuvimos que ir como aprendiendo, inventando, probando, ensayo, error, esto de ir comunicándonos a través de estos medios, de este medio, ya sea ¿cómo se llama? Por teléfono, de repente llamadas de WhatsApp, que teníamos las reuniones por llamadas de WhatsApp, no sé, todas las formas, o con las mismas familias con las como nos comunicamos. Tengo mi familia en Santiago, entonces era como llamadas de WhatsApp, videollamadas, y se empezó a poner la virtualidad como algo ya imprescindible en nuestras vidas, o sea, como la manera de relacionarse durante el 2021 igual, y que se ha quedado, y por lo que veo, no se va a ir tampoco. O sea, no es una forma que de hecho nos permite, tiene ventajas y desventajas también. Ahora no sé si comienzo con la presentación como para llegar, o va a Me pasar a gustaría la dar una pregunta. vuelta como para Ya. que tengamos esa base de si fue difícil o no. Cristian. Por mi parte, bueno, igual que todos, por el cambio significativo que tuvo el tema de la pandemia, por mi parte, como lo supe llevar, fue más que nada, tuve la posibilidad de trabajar en Mineduc con el tema de la escuela. Entonces, con la matriz de horticultura, quienes hicieron un estudio detrás de esto, de más o menos de cómo podríamos empezar a hacer las clases con los chicos, empezaron a hacer cápsulas audiovisuales, de las cuales cada artista educador tenía que transmitir por lo menos 3 talleres. En mi caso fue el taller de stencil, el taller de frottage y el taller de collage digital. Que con esos 3 tipos de cápsulas audiovisuales empezamos a ejercer, bueno, más las de los otros compañeros, empezamos a dar vueltas en la escuela durante 3 meses de prueba, tratando de poder hacer una prueba y error en cierto modo, porque igual hicimos las cápsulas y nos fuimos con todo, y en realidad tuvieron súper buena aceptación en la escuela, los chicos también, se produjeron resultados súper positivos con respecto al poder enseñar de lo teórico dentro de esto práctico en lo que es lo audiovisual, pero tratando de llevarlo a las casas, pues, con los materiales que tenían en las casas, y creo que por ahí más o menos sostuvo un poco lo que era económicamente para mí en inicios de pandemia. Lo demás fue realizar autogestión, que ya vendría siendo serigrafía, y tratar de adaptarse a los medios, pues, de poder vender online, de poder generar los recursos independientes con lo escaso y con lo que se podía en el momento. Pero más o menos por ahí está como el fuerte de cómo abarqué esa primera etapa. Me imagino, Cristian, que como vienes del área de las artes visuales, no fue tan impactante como para otras ramas. Por ejemplo, ya tenías tu computador, ¿cierto? Ya tenías tu cámara, ciertas cosas que no tuviste que comprar o implementar. Me gustaría hacer la pregunta al grupo, a los invitados que están aquí, saber cómo se tuvieron que implementar ustedes, si realmente tuvieron que comprar la camarita, ¿cierto? El trípode del celular, mejorar su wifi. ¿Cómo fue este fenómeno que partió sin aviso, ¿cierto? Y tuvimos que implementar rápidamente, si es que alguien nos quiere compartir su mini experiencia, chiqui experiencia.
¿Nadie por ahí, Cristian? ¿Alguien por ahí? ¿La Cami? Ya, yo puedo compartir mi experiencia. Primero, bueno, contarles, yo soy Camila Vivanco. Trabajé en la Universidad de O'Higgins en un proyecto que es un fondo de innovación en turismo, y eso partió justo a fines del 2019, entonces nos tocó justo todo, formar una cooperativa de trabajo en pandemia. Entonces fue un gran desafío. Y bueno, a ver, en relación a esa experiencia, que fue muy importante, fue bastante como complejo para mí hacer el cambio de chip, porque yo soy también terapeuta ocupacional y siempre mi ámbito de acción ha sido el trabajo en el terreno, ¿no? La ocupación misma es mi ámbito de acción, entonces es ir al colegio, acompañar a los chicos, o así, moverme en el espacio, ¿no? Entonces fue muy difícil para mí repensarme ahí, y justo venía también estudiando en Buenos Aires una maestría en educación popular, entonces como que venía a poner toda esa práctica en terreno y me tocó la pandemia, chúngale. Entonces fue bien difícil como pensar en crear un proyecto, porque era un proyecto desde cero. Era yo en el terreno, empezando a formar grupo y creando un proyecto vinculado al turismo, entonces también en ese sentido fue todo darle una vuelta. Tuvimos la oportunidad de reunirnos en algún momento al principio, en el físicamente vivo, en algunas reuniones, las primeras reuniones, y después ya, bueno, después nos tocó encerrarnos, ¿no? Y desde ahí el vínculo fue a través del WhatsApp, primero, fundamentalmente fue el WhatsApp. Teníamos fijos horarios de reunión, todos los lunes, ponte tú, y usábamos WhatsApp. Y esa fue nuestra primera forma de comunicarnos, y después ya cuando llegó el Zoom nos empezamos a familiarizar con eso y a enseñar a usarlo a todas las personas que eran parte de este proyecto, que además tenían la particularidad, ¿no?, de ser personas mayores de 60 años, entonces no era tan fácil llegar y usar el Zoom. También personas con trastornos psiquiátricos severos, que es lo mismo. Y bueno, y nuestras compañeras mujeres, madres, cuidadoras, que también se fueron uniendo después. Pero así que fue todo un desafío plantearlo así y darle un vuelco a la virtualidad y tratar de armar, como crear un proyecto, formarnos también en cooperativismo, algo súper nuevo, y en otras cosas que nos fueron interesando, que por ejemplo nos interesó a todos aprender de permacultura, y la permacultura también se aprende en terreno, pues, entonces aprenderlo así también fue todo un desafío, ¿no? Nos mandaban como cápsulas del compostaje y otras cuestiones, entonces fue todo así un vuelco a la virtualidad, y eso desde mi trabajo formal, pero también a mí me pulsa la autogestión siempre, entonces yo dije, salgo igual, y fui a la Villa El Bosque y empecé a trabajar con mi compañero en ese tiempo en una huerta comunitaria, y yo dije, hay que sostener como la unidad y la participación en el espacio público ahora más que nunca. Entonces salí igual. Así que estuvieron las dos cosas presentes, ¿no? Muchas gracias, Camila, por esa interesante intervención desde la visión de la cooperativa de la UOH, claro, justo que tocó la pandemia. Ahora es como loco pensar un artista sin WhatsApp. O sea, ¿quién ahora no tiene WhatsApp? ¿Quién no está ligado, cierto, a Zoom? ¿Quién no tiene que tener un teléfono con todas las aplicaciones necesarias? Me gustaría ver si alguien más que tiene algo que decir, algún chiqui comentario, como dice la Marce, por ahí, antes de que podamos avanzar en el taller. ¿Nadie más entonces? Todos estamos escuchando atentamente.
Bueno, entonces partir un poco contándoles que a raíz de la pandemia las organizaciones gubernamentales e institucionales tuvieron que crear fondos para contrarrestar, ¿cierto?, esta temática de cierre de teatros, de cierre del arte en general. Y uno de los ejemplos fue Elige Cultura, que me imagino que varios postularon a esa iniciativa, ¿cierto?, que la lanzó. Se nos cayó, parece, la compañera. Volvimos. Ahí viene ingresando nuevamente. ¿Algo pasó? No caché. Bueno, entonces estábamos hablando de Elige Cultura, ¿cierto? Que fue un programa que lanzó el gobierno con el propósito de solventar un poco la triste realidad de la era del quehacer artístico en pandemia. Y contaba de que, ¿cierto? Constaba de que cada artista se tenía que autograbar. Cada uno se tenía que grabar a uno mismo, ¿cierto? En una actividad artística y postular a este fondo. Y si cumplía con los parámetros que decían en las bases, estos artistas eran parte de la parrilla programática, ¿cierto?, de Elige Cultura, que es toda una plataforma en donde hay mucho arte de la región y también nacional, en toda la región está también. Así que este fondo, ¿cierto?, vino como a contrarrestar esto. Pero ¿qué pasa? Muchos artistas lo vieron como una oportunidad, pero otros no lo vieron así, ya que no contaban con una cámara. Volvimos con el tema de la implementación, no contaban con un trípode, o bien no pensaron en su trabajo como un guión audiovisual para que la idea se pudiese entender a mayor cabalidad, ¿verdad? Entonces ahí siento que el impacto de esa convocatoria, claro, llegó a ciertas personas que podían cumplir con ese parámetro. También el fondo exigía un currículum artístico, ¿cierto?, demostrable, también exigía un dossier en donde estaba la experiencia artística a través de imágenes y link. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Me gustaría ahora sí abrir la cadena de preguntas, ¿cierto? Partiendo por Charlotte y su presentación. ¿Qué les pasa a ustedes con ese tipo de convocatorias de Red Cultura, también de los espacios culturales? La Esther lo estuvo en los proyectos regionales del año pasado y de este año también. Así que te dejamos, Charlotte, para que nos puedas contextualizar un poquito desde tu posición del fomento lector. El micrófono. Ay, sí, pude. Me costó un mundo ya. Bueno, primero así como hablando como de la resignificación de la cultura en el espacio público y el futuro en la era remota, yo encuentro que aquí tenemos como dos temas que podríamos como hablar por separado, tomarlo cada uno, ¿no?, y hacer reflexiones desde ambas partes. Creo que la resignificación es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos, considerando lo que es espacio público, y ahí después voy a llegar a ligarlo con esto de la era remota, ya quiero, y a ver si ahí como también eso voy respondiendo un poco tu pregunta, porque voy a ir contando mi experiencia. El espacio público, como una definición, ¿cierto? El espacio es la parte que ocupa, el espacio como palabra, es la parte que ocupa un objeto sensible, la capacidad de un terreno o la extensión que contiene la materia existente. Y público, del latín publicus, es un adjetivo que permite nombrar aquello que resulta manifiesto, notorio, sabido o visto por todos, y aquello que pertenece a toda la sociedad y es común del pueblo. O sea, ya tenemos un espacio, ¿cierto? Entendiendo como un espacio público como este territorio que habitamos, el que ocupamos, materia existente, y relacionado con lo público, con lo común, con el pueblo.
Entonces el espacio público, por tanto, es el lugar que está abierto a toda la sociedad. Un espacio público es de propiedad estatal y dominio y uso de la población general. Y ahí yo creo que si hablamos como específicamente del espacio público, nos topamos con bastantes barreras cuando no estamos en este tema de la virtualidad, ¿no? En cualquier intervención que de pronto se quiera hacer callejera, que sea artística, siempre se requieren los permisos, muchas veces uno se encuentra con muchas trabas para poder realizar intervenciones artísticas, y creo que también ahí ya tenemos como cosas que totalmente dependen de las políticas públicas o de cómo van administrando también los municipios los recursos para poder generar y facilitar que se realicen intervenciones artísticas en los espacios que son para todos, para todos. O sea, como pensando la cultura como un bien que yo creo que es un bien común, un bien comunitario. Aquí, como antes de pandemia, que yo pertenecía al colectivo Flix, pero ya no pertenezco al colectivo Flix, y realizábamos bastantes intervenciones. La mayoría de ellas eran con los susurradores, ya que nosotros íbamos partiendo por estas fotos del justo el día que, un día domingo, y al otro día, lunes, decretaron pandemia, así como ya irse para la casa y todo. Entonces fue como la última intervención que tuvimos presencial. Y vamos con estos tubitos de cartón y vamos susurrando poesías, anécdotas, todo es muy breve, ¿no? Y tiene un alcance que es como muy de relacionarse, muy de intervenir los espacios públicos. La gente está en una plaza, sentada, tomándose un helado, conversando con alguien, pedimos permiso, susurramos al oído algún chiste o una frase bonita, y siempre hay una reacción, hay una interacción que se genera ahí en directo, el intercambio de miradas, de voces, de sonrisas, o incluso las negaciones, que de repente hay gente que no quiere, ay, no tengo plata, te dice. Es una experiencia que se hace en vivo y en directo, y que es única, como todas las experiencias que se comparten al estar interactuando presencialmente. Aquí también tengo una foto de un encuentro en Gorbea, que están acostumbrados a hacer encuentros allá de cuentacuentos en las plazas, y llevan los cuentos no solo a las plazas. Ellos son unos amigos que organizan y que ya van como por el 4º año antes de la pandemia haciendo estas intervenciones donde convocan a cuentacuentos, y uno va allá a este lugar, a Gorbea, ¿cierto?, en la región de la Araucanía, e interviene plazas, colegios, fuimos a contar a jardines infantiles de Junji, hogar de ancianos, y también en las noches contábamos en una sanguchería. ¿Ya? La gente llegó a comerse un sándwich con papas fritas y a escuchar cuentos. Y ellos ya llevan trabajando tanto tiempo esto con la gente allá, que ya el municipio les ha abierto las puertas, la sanguchería sí era pero feliz, estaba llena de gente escuchando cuentos. Entonces, esa experiencia que se vive, que yo viví ahí presencial, que más bien la sanguchería es un espacio privado, pero tanto en la plaza, la gente va teniendo ya, al poder acceder de manera permanente a estos eventos, va adquiriendo ya como una costumbre, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos hace mucha falta, como tener como costumbre el participar en actividades culturales, verlo de una manera mucho más cercana, mucho más como habitual. Y en eso tiene mucha responsabilidad el Estado, por sobre todo el Estado, las políticas que hagan, los recursos que dejen a los artistas para que estos recursos puedan ser implementados en los espacios públicos, porque el arte tiene una forma muy especial de generar también comunidad. Entonces, si nosotros seguimos llevando, solamente limitándonos a otros espacios, y lamentablemente los artistas necesitamos
muchas veces hacernos el currículum yendo gratis a muchas cosas, también necesitamos vivir. Entonces es como una contradicción súper grande. O sea, yo me he hecho mucho currículum asistiendo a muchas cosas gratis y muchas cosas de verdad que no me importa ir, así como ya me invitan, yo voy, sí, voy, porque me gusta, porque lo amo. Pero también creo que es muy justo que se nos considere como agentes importantes de un intercambio cultural, también de patrimonial, de rescate de nuestra identidad. Entonces, no somos seres aislados ni raros, sino que somos parte importante de la construcción de una sociedad, de una comunidad. Después vino nuestro estallido social, cuando así como rápidamente avanzando, ahí también realizamos, ya mi amor, espérame un poquito, cuentos contra el miedo, ya que fueron cuentacuentos autoconvocados, y también íbamos a hacer intervenciones de cuentacuentos. Yo realicé varias intervenciones en la Plaza de Armas de San Fernando. Ahí tuvimos una con mucha gente, que esa fue la que tuvo más público, y otras veces yo contaba a 5 personas, otras veces a 10, y otras veces ahí, como vimos en esta foto, que estuvo muy bonito porque hubo mucha gente que asistió a vernos. Ahí habíamos más de uno. Fui varias veces yo sola y otras veces pude convocar a mis compañeras del colectivo. Ya, al tiro, mi amor. Participé en otro encuentro, Encontrémonos en la Plaza, también en resistencia, estos encuentros de resistencias para poder hacerle frente a todo lo que estábamos viviendo. Y después, pandemia, y aquí tengo la imagen de todo lo que podría ser lo contrastante que es encerrarte y empezar a contar detrás de una cámara, que para mí es súper difícil. ¿Por qué? No tengo la preparación quizás actoral que pueda tener una persona que ha estudiado teatro o comunicación audiovisual, y pucha, siempre es como no tengo, al estar contando a una cámara, mi mente se va. Me voy porque para mí es súper importante mirar los rostros, mirar los ojos, ver las reacciones. Eso me hace tener como una fuerza distinta al estar mirando una cámara, que es como si nada, mi mente se va. Entonces, ha sido súper difícil como experiencia para mí pasar de este intercambio con tanta emoción y emocionalidad con el que trabajamos en los cuentos, la narración oral, a pasar a esto, así como a estar detrás de una cámara. Yo ahí agradezco a Cristian Pino, que tuvo una paciencia de oro conmigo, era el primer video que grababa, pero fue súper duro, porque si bien estos espacios que se abrieron para estos fondos que mencionaba Karen para los artistas, nos abrieron una posibilidad de poder registrar y sistematizar nuestro trabajo. Sin embargo, si uno no tenía la experiencia, tenía que ir aprendiendo ahí sobre la misma, y muchas veces también juega en contra, porque si no tienes la expertise de grabarte frente a una cámara, el registro al contar un cuento, por lo menos en mi caso, no es igual si lo cuento en vivo que lo cuento en una cámara. Entonces, después, ¿qué pasa? Yo, para postular otro proyecto, tengo que mostrar un video de los que he hecho, y que no es lo mismo que la experiencia que se genera en un colectivo en vivo y en directo, porque es otra cosa la que ocurre. Un video uno no sabe, la persona puede a lo mejor tener 1000 reproducciones, pero puede que haya visto 3 minutos, 1 minuto, y luego se va. El video corre el riesgo de que se vaya la gente, no sabes qué pasa después, no sabes si estás prestando totalmente atención, es como que queda ahí. En cambio, cuando uno está en la presencialidad es distinto, porque estás emocionándote con los otros, con una otra edad. Entonces, para mí ha sido súper duro. Participé de programas que me invitaron también en vivo, vía Facebook. Me metí a una cartelera de la calle, que era una cartelera virtual, que un grupo por WhatsApp nos organizamos,
para hacer encuentros, llevar la calle a la virtualidad. Por eso se llama cartelera de la calle. Entonces, habían domingos de cuentacuentos, domingos de malabares, domingos de estos artistas que cuentan como comedia, que son artistas callejeros que cuentan comedia, pero contándolo ahora a través de la virtualidad. Entonces fue súper como nuevas experiencias. Tráelo para acá, hijo. Otra actividad, Cuentopías también, todo online, Cuentos por la Libertad online. Participé en la Nutram, también en una exposición, un foro de narración online, con una ponencia online, sí, todo online. La ventaja que tiene es que permite, por ejemplo, como ahora que esté visitándonos mi amiga de México, Alma, ¿cierto? Con sus alumnos, estemos llegando a otros lados. Yo ya la conocí también porque tomé el año pasado un diplomado, o sea, este año, perdón, un diplomado en filosofía para niños. Y ahí nos pudimos conocer, que es de México, y ahí nos conocimos y pudimos tener este intercambio, ¿no? Que eso es como la ventaja que nosotros tenemos. Podemos intercambiar con otras personas de otros lugares, llevar todo lo que nosotros hacemos a otros rincones, que quizás sin esta era remota no podríamos hacerlo. Pero yo me gustaría como terminar preguntando, así como la virtualidad es un territorio, lo vamos a definir como si fuera un territorio y desde ahí considerando todo lo que involucra habitar un territorio. Hijo, ya voy. Muchas gracias, Charlotte, por esa pregunta que nos deja ahí dando vueltas. Es verdad, por eso el taller Resignificación de la Cultura, porque hemos tenido que tomar lo que ya hay, ¿cierto? Y darle un nuevo vuelco, un nuevo sentido, con mayor tecnología. Le doy la palabra entonces para escuchar su experiencia al muralista y diseñador Cristian Marambio. Adelante. Ya, gracias. No venía tan preparado, pero sí más o menos poder mostrar un poco lo que ha significado el cambio de raíz, por ejemplo, en mi caso que trabajo un poco con el muralismo comunitario, que sufrió un gran cambio porque ya después no podíamos ser presencial y no se podía hacer nada más ya con el tema de pintar, pero con esta modalidad que te decía al principio, con la matriz, que se generan en estas cápsulas audiovisuales, esos 3 meses se pudo hacer algo un poco, el cambio de arte, de crear conciencia y sensibilidad en las casas, que era lo que se necesitaba, y con eso quiero recalcar de que en realidad el arte cumple una función demasiado grande hoy en día en lo que es pandemia, porque ha hecho que las personas vuelvan a ser mucho más humanas desde el arte, ha creado conciencia desde el arte también, y el poder generar esta red así como de emociones, de poder experimentar en sus zonas de confort, ¿cachai? En sus casas, en donde los materiales están en sus casas, no se le exigía nada más, a ellos se les hacía llegar un kit, sí, en estas clases, pero la idea era que pudieran ocupar los materiales que tenían a su alrededor, y por eso, por ejemplo, uno de los talleres que hacía era de Frotach, que es donde uno puede rescatar las texturas que tiene alrededor de su hogar, por ejemplo, las hojas, no sé, pues el piso, el cemento, la reja, cualquier tipo de textura que uno tenga en la casa, los chicos podían conseguir estas texturas, y lo que se hacía o lo que yo pretendía hacer era que después hicieran como una especie de collage digital con estas texturas. Entonces, al mismo tiempo las podían construir con porotos, lentejas, tallarines, pero también podían ir buscando en sus casas de qué material estaba hecha su pieza, cómo era la textura no sé, del árbol que tenían en sus casas, y eso hace un poco repensar a los chicos también que su entorno, su zona de confort a veces se invisibiliza por comunicaciones externas que uno tiene. Entonces, en esta época así de pandemia, cuando se inició, yo creo que fue súper significativo, fue súper, ¿cómo se podría decir? Fue súper, no sé, creo que se logró el poder cambiar un poco el switch de las personas, de los chicos, de los niños y niñas que
que al fin y al cabo donde viven se puede cambiar otro entorno, se puede cambiar su zona de confort de otra manera, visibilizarla de otra manera también, para su bienestar. Creo que eso es parte, y lo que tenía pensado acá para presentar es un poco el contraste, porque tengo un dossier, pero es como bien súper autorreferente. Lo voy a compartir igual, pero para conversar un poco del tema comunidad y un poco el contraste que hay en esto de lo virtual y lo no virtual. Voy a compartir acá. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Ya. Bueno, son fotitos de... Voy a checar un poquito aquí para que se... Bueno, por ejemplo, estos fueron antes de pandemia. Por ejemplo, el de acá es un mural que realicé en la Argentina, cerca de Pichidegua, que fue con los grupos de Servicio País. Y ahí, por ejemplo, se generaba también esto de la comunidad, porque, por ejemplo, aquí todos participaron, que es lo que trato de decir un poco, cuando uno se hace mural comunitario, como que la estética del mural pasa a segundo plano. Y aquí está la opinión de la gente, está el descubrir qué es lo que quieren recordar ellos dentro del sector, cómo recordarlo, y me pasa que también pasó todo esto de lo virtual, y por ejemplo me topé hace poco con una de las personas que participó de ese mural, y claro, me dice que todavía no la han rayado, que ha tenido como un poco el impacto que querían ellos, pero que ha trascendido en esta época, que también pasa a ser virtual si es que ya sacamos la foto y lo empezamos a hacer correr como en Instagram o en las redes sociales. Lindo. Acá un poco también antes de la revuelta, por ejemplo, participé en un taller de la Casa de la Cultura con los chicos, y se dio la oportunidad de ir a apoyar al Mono González en un mural que hizo en Placilla. Entonces fuimos con los chicos de la primera etapa, y ahí hay varios de los que estaban en el taller de muralismo en ese tiempo. Y pudimos ir a conocer y aprender también del Mono González y bueno, recuerdo el nombre del otro chico, y el Ronald Pérez, que es grabador de Santa Cruz. Acá hay uno del mural de la población San Martín, un muro de 2×3, que un poco reflejar pero más allá de los murales y todo, pero es un poco el decir que si se puede pintar bien en San Fernando, por ejemplo, también está el cómo entregar esto mediante las comunicaciones. Entonces en estos talleres igual, por ejemplo, el taller de stencil revoca un poco el poder tomar una imagen como esta y llevarla a una iconografía, y que los chicos lo puedan simplificar y poder hacerlo en sus casas, pero se puede ir haciendo introducción a algo que ojalá pase, que termine todo esto de la pandemia y podamos reunirnos todos de buena manera y estar tranquilos y poder volver a tener esa sensibilidad que queremos. Acá hay harto trabajo de que es comunitario, por ejemplo, el de acá arriba, en el puntero, esto de Doñihue, con la escuela de Doñihue, lo hice con algunos chicos de los cursos de la media. Acá está uno de los talleres de muralismo también que hicimos en la Washington Venega. Acá hay un taller de stencil que hice con los chicos de Coltauco. Acá con el DRC, que hicimos uno acá en San Fernando, cerca de San Fernando Col. Y todo esto ha sido comunitario más que nada. Acá no hay estética de fondo, igual si bien está la idea de uno de llevar el ritmo de este mural, siempre se hace pensando en lo que todos opinan. O sea, aquí todos tienen su cuota de opinión antes de que se lleve al muro el trabajo. Entonces está todo lo comunitario, están todos los escuchas entre medio, que es importante, y creo que en lo virtual también es necesario que el tema del escuchar al otro, para poder saber su idea y poder tener su opinión, es necesario hacerlo al principio siempre en cualquier proyecto. O sea, hacer una buena escucha significa tener un buen resultado entre varios. Yes. Bueno, acá un poco de la revuelta también por el municipio colectivo, que estuvimos
nos estuvieron donando murallas en el sector, entonces nosotros íbamos donde la gente decía, pucha, aquí está mi muralla, pueden rayar lo que quieran dentro del contexto, así que Claro. se dio la facilidad, hubo un poco ahí de materiales que se regalaron, entonces estuvimos recorriendo en pandemia un poquito, también pintando ahí entre todos. Bueno, acá también Doñihue, de la San Martín también otro mural ha pedido. Locales, comerciales, que también ahí dentro de la pandemia también estuve pintando, entonces me tocó ir a Viña con los pases, entonces tenía que estar ahí atento también. Estos murales, Cristian, disculpa que te interrumpa, ya son en pandemia. Son en pandemia, sí. Ya son Por en ejemplo, pandemia, este ya. de Nancagua, San Fernando, acá el de la pizzería, y este en Viña del Mar, un groucho de Viña. Y son en pandemia y claro, o sea, por ejemplo el de Viña significó, claro, viajar, estar con la mascarilla todo el rato, bueno, hasta el día de hoy, Exacto. pero significó, claro, pues traspasar una barrera de región, o sea, de un lugar a otro que no lo había hecho con otros murales, pues, porque todos eran cercanos. Pero acá, claro, tuve que viajar con todas las normas, llegar allá, estar atento a lo que pasaba con la fase 1, 2 y todas las fases por todas las fases que hemos pasado. Es todo un Entonces, tema lo de las fases, claro. claro, pues, el comprar materiales, el dedicar un día, el esperar la fecha, el coordinar esa fecha, como que era todo, pues, o sea, tenías que estar ahí atento a qué podía ir y cuántos días te quedaban para pintar, si no tenías que volver, como que fue bien. Claro. Estos no son tanto en pandemia, pero son intervenciones individuales. Pues, por ejemplo, acá esta una intervención que hice en San Fernando, y acá un mural participativo, o sea, un mural de participo en el Hogar de Cristo, entonces soy como ayudante anual, y cuando me piden cosas voy y ellos compran el material y voy a pintar de vez en cuando. Entonces ahí, por ejemplo, ahí hice un mural con el lado de acá, que era del Hogar de Cristo Rancagua, que es el de acá. Qué hermoso trabajo. Sí, de acá. Hermoso. Otros locales más, bicicletería. Esto es comunitario con Mineduc. Acá está una escuela cerca de Pichidegua también. No recuerdo el nombre ahora. Acá está otro, el Dolol, que hicimos con los chicos, que se fue pura stencil, es un stencil gigante el que se hizo acá. Bueno, acá también fue el stencil en Dolol. Y ahí estáis con mascarilla, ahí ya está en el contexto pandémico. Claro, acá por ejemplo este fue el que hicimos el paso a nivel con la Chetu Quiltras, que bueno, ahí Cristian Pino ahí también es precursor de la invitación, así que agradecido por la invitación. Fue una bonita experiencia, fue en pandemia, fue también un proceso largo de tramo de muralla, donde también aprendí mucho. También está todo el efecto del tema material, el cómo grabar, el cómo cuidarnos. Entonces, como que igual fue otra experiencia también, pero también fue dentro de pandemia. Genial. Y ahí termino con esa parte. Y los que están hasta el día de hoy también. Voy a dejar de compartir acá. ¿Sí? Ya, pues muestran, genial. Increíble conocer las experiencias de nuestros propios artistas locales y así como ellos han ido aprendiendo de errores, ¿cierto? Me sumo también a la cantidad de errores que tuvo, ¿cierto?, la primera era de lo pandémico. Siempre la matriz, en cierto modo, estuvo acorde con esta nueva implementación y se pudo reinventar rápidamente. ¿Y vaya a seguir, Cristian? No, yo creo que está bien ahí, por honor al tiempo, pero más o menos. Ya, pues. Muchas gracias por las intervenciones de la Charlotte y Cristian, y me gustaría saber si alguno de ustedes, de los auditores en esta sala virtual, quisiera decirles algo a estos chicos, y bien también cómo vivieron ustedes estos procesos, si vieron a Cristian pintando ahí bajo el paso nivel, si también tuvieron la experiencia de hacer clases remotas o recibir algún taller remoto.
Dice, bueno, valoramos mucho su trabajo desde México y nos damos cuenta cómo el arte, sin duda alguna, y ahí que... Y nos está mandando este mensaje precioso, Alma. Sin duda alguna es resignificador de experiencias, de realidades. Es preciso hacer del arte una forma de educar, de educarnos, y con ello abrir espacios públicos, potenciar el arte que hay en cada persona, en cada uno de nuestros alumnos, que hay bastante potencial, y más en su formación como trabajadores sociales, sus intervenciones en espacios y o situaciones vulnerables pueden salvar vidas. En medio de esta pandemia que acentúa el sentido de manera general, los chiques o las chicas se han ido ya de la escuela hace un momento, pero agradecemos la oportunidad que nos dieron de estar aquí. Muchas gracias, interesante. Dice Alma desde México, ¿cierto? Que se pudo conectar con 11 alumnos un ratito, ¿cierto? Y vio las exposiciones de Charlotte y Cristian. ¿Alguien más que quiera aportarnos con su experiencia en la era remota? Ahí veo a la Caro, maquillajes, la Caro Art, ¿cierto? Todos tuvimos que salir de alguna forma de nuestra zona de confort. Yo siento que fue igual difícil, si bien el Cristian y la Charlotte lo vivieron de manera un poco así repentina, pero ya estaban preparados y se nota, porque nos mostraron sus ejemplos, todo lo que hicieron también en pandemia, y que tuvimos que guardarnos la vergüenza, porque en realidad también yo como fotógrafa me cuesta un poco estar en cámara, de verdad, porque es todo un proceso, como decía la Charlotte, es diferente, se cuenta, cada segundo es importante, hay que rellenar ese espacio, ¿cierto? Hacer un guión audiovisual, también la importancia para participar en estos fondos que ¿cierto? Puso el gobierno y todas las entidades públicas, es también responsabilidad del artista tener, ¿cierto? Su currículum actualizado con cada actividad que ellos han hecho en pandemia, antes de pandemia. Con mayor razón, chiquillos, estas oportunidades que tuvieron de hacer arte en pandemia va sin duda a marcar un precedente en sus vidas y va a ser un hecho histórico cuando ustedes lo revisen para atrás, ¿cierto? Y va a decir, wow, salimos a hacer igual, salimos a pintar un graffiti con mascarilla, con mucho susto. El Cristian tuvo que viajar a Viña, ¿cierto? La Charlotte también fue al sur. Entonces son cosas que nos sacan de nuestra zona de confort, pero que sin embargo es parte de nuestra vocación como artistas, porque no nos queremos quedar sin hacer nada, no nos quisimos quedar sin mostrar nuestras potencialidades, también implementarnos básicamente. Yo sé que algunos, no todos teníamos implementada la cámara del computador, fue toda una era, ¿cierto? El micrófono que funcionara bien, porque a veces uno decía, antes de la pandemia, hoy sé que yo tengo mala la cámara, tengo malo el micrófono, y todos te la perdonaban y ahí quedaba y tú estabas ahí nomás, po. Pero ahora no, pues tienes que decir presente, ¿cierto? Dar tu opinión, presentarte. Entonces son cosas que realmente a los artistas nos pueden perjudicar también si no lo tomamos con la responsabilidad que se debe, ¿cierto? Así que los invito constantemente a poder actualizar su dossier. La agrupación de artistas locales está en pro, ¿cierto?, de profesionalizar cada vez nuestro arte. Sabemos que no es difícil hacer arte en Chile, principalmente, en la región de O'Higgins y en San Fernando. Siempre va a ser un desafío y como dice un amigo por ahí, nada es fácil. Cualquier pega, cualquier instancia artística, cultural, cualquier organización, cualquier proyecto detrás conlleva un trabajo no siempre valorado, sobre todo por los gestores culturales, que yo soy parte de la gestión cultural. De repente se nota el resultado final, ¿cierto?, de una cápsula, pero sin embargo es un trabajo de meses, quizás de un semestre entero, ¿cierto?, de ensayos y de errores también, como decían ustedes. Es importante también levantar esta información porque así nuestras autoridades pueden mejorar estos fondos. Por ejemplo, los recos que postulaban las municipalidades y los espacios culturales a proyectos audiovisuales no contaban con los ensayos, por ejemplo, o con las horas de reunión que el audiovisual se tenía que hacer con los artistas, ¿cierto? Todo este trabajo administrativo que conlleva detrás. Solamente se ve el producto final, ¿cierto? Y siempre es muy fácil criticar desde una vitrina del frente, ¿cierto? Y poder decir, oye, salió bueno, salió malo este video de la era remota.
pero como todos sabemos y escuchamos a nuestros artistas, es parte de toda esta nueva era. Ya está nuestro mismo presidente que está presente, el Cristian Pino Palomino, que viene del área de las artes visuales, de lo audiovisual. Me imagino que también tuvo que implementarse de mejor forma, ¿cierto? Yo soy fotógrafa, tuve que comprarme un mejor computador, eso no lo sabe la gente, tuve que invertir en un disco duro externo, ¿cierto? También para guardar todos los videos y las fotografías. Tuve que comprarme una tarjeta de memoria. Tuve que mejorar mi wifi en la casa. Todo ese tipo de instancias requieren también recursos económicos y en los cuales los artistas tienen que tener su pago a tiempo y todo eso que sabemos que es un tema ya aparte. Existe cierto los fondos, pero después cuando se materializan o se ganan estos fondos, es un proceso tan largo el de pago al artista que se desvaloriza el dinero. Al final el artista está como prendido de este proyecto todo el año. Creo que en eso, por eso se levanta esta información de este taller, porque sin duda hay que mejorar esos aspectos. Así que me gustaría escucharlos un poco más, saber qué opinan respecto a esto y poder ya después finalizar la primera etapa de este taller, la primera sesión. ¿Alguien, Marcela o Cristian? Sí, yo tomo palabra. Muchas gracias Karen, muchas gracias Cristian y Charlotte. Porque sí, me quedo un poco con la pregunta de Charlotte acerca de si este espacio de la virtualidad, ¿cierto? Es un espacio, cómo se relaciona. Y bueno, compartirles una experiencia bien personal, que yo estoy articulada en una red, ¿cierto? De investigadoras y artistas latinoamericanas, y unas de ellas, ¿cierto? Porque hay argentinas, colombianas, hay unas mexicanas, ecuatorianas, y unas de ellas el 2017 estaban realizando un diplomado, ¿cierto?, en Argentina, y que tenía que ver con espacios virtuales. Entonces el 2017 será, claro, levantamos uno que era un proyecto, ¿cierto?, que era Habitar la Casa, que justamente era ir probando con la virtualidad cómo cada una desde diferentes lugares nos íbamos presentando partes de nuestras casas. A mí, por ejemplo, me tocó el baño y yo hice lo mío en el baño, ¿cierto? A diferentes le tocaban en otras partes, y antes de que sucediera todo esto, ¿cierto? De vernos con la virtualidad así tal cual, fuimos experimentando esto que era como, ok, tenemos esta colectividad que se llama R7, donde habemos mujeres de diferentes países, ¿cierto? Y que nos estamos articulando y que queremos saber qué nos sucede en nuestras casas, ¿cierto? Y cómo nos desarrollamos artísticamente en la casa. Contarles que, bueno, eso fue el 2017-2018. Sin duda que no teníamos al acceso todas las posibilidades que hoy tenemos de plataformas. Entonces fue también más que un desafío, fue un super juego. Porque obviamente que tampoco nos funcionó tanto como la correlación de pasar de una pieza a otra, ¿cierto? Sin embargo, digo, fuimos jugando en eso, y lo que hoy día, junto a esta sesión, me di cuenta que todavía no hemos hecho como colectividad, es poder hacer la sistematización de eso, ¿cierto? O más bien cómo lo atesoramos hoy día en una bitácora que puede transmitirse en un dossier, ¿cierto? Que se pasan las imágenes, en un video, más cuáles son todos esos otros formatos en los que nosotras y nosotros, artistas, ¿cierto?, podemos, en este caso, visibilizar esta práctica o esta experiencia que en este caso es súper particular y única, que es vivir una pandemia siendo artista, y tratando de hacer ese vínculo, ¿cierto?, con la comunidad, que es lo que nosotras hacemos, nosotros y nosotras hacemos. Entonces, ante la pregunta de Charlotte, claro, me di ahí toda la vuelta, traje mi experiencia, porque sí, ¿cómo es que hoy día, y se las devuelvo la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo es que hoy día sistematizamos o incorporamos otras herramientas para contarles a otros, ¿cierto? Ya que tenemos a Charlotte, que es contadora, contarles a otros qué ha sido esta experiencia. Estoy completa y paso palabra.
A mí me gustaría agregar algo. Bueno, había visto también que Camila, no Camila Vivanco, otra Camila también tenía levantada la mano, Camila Contreras, tenía levantada la manito delante. Agregar algo como con respecto a lo que decía la Karen. Es súper difícil que se logre como dimensionar en pago, en plata, en dinero, el trabajo que se hace con todo esto de las cápsulas audiovisuales de estos fondos, porque finalmente uno es súper poco lo que recibe en comparación con todo lo que trabaja. Me ha pasado por lo menos con las 3 cápsulas en las que he estado este año, que han sido procesos de creación, de investigación, de escribir, de juntarnos a ensayar, de armar. El que hice sola también, era mucha pega haciendo la arpillera, y finalmente lo que te pagan para todo el trabajo que conlleva, o sea, es irrisorio. Entonces, Irrisorio. sí, no se logra valorar ni el tiempo, nada, o sea, no se puede dimensionar. Ya me muero el tiro, justo me habla cuando estoy hablando. Y lo otro también que me di cuenta, que uno está muchas horas, por ejemplo, tratan de, con todo esto de la pandemia empezó a surgir esto de como de tratar de que nosotros empezáramos a cuantificar nuestras horas de trabajo, que empezáramos como a planificarnos de cierta forma, cuando creo que el proceso artístico es muy difícil que uno logre como estimar en horas o en decir, ya, voy a trabajar de las 5 a las 6 de la tarde para crear no sé, pues en mi caso voy a crear un cuento de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es como, no, o sea, es como depende tanto también de cómo esté el ánimo, ¿cachai? O sea, es como para un artista no es como llegar y hacer una pega de oficina, pues es distinto. Entonces, y eso también requiere mucho más tiempo. Y un tiempo que yo creo que es como imposible dimensionar, porque aparte uno hace algo y eso después también queda. O sea, no solo está en el momento, sino que después queda y se puede replicar y se va, pues pertenece ya no a uno, sino que pertenece a todos. A la Entonces, virtualidad, así es. claro, no solo en la virtualidad, cualquier obra de artista que traspasa al final, pues ya no te pertenece a ti, sino que es de todos, pues uno es como que la pulsa, pero es de todos, pues no eso. Y eso tampoco se cuantifica, no se puede cuantificar en dinero. Y aún así también es muy mal pagada el tema. Y eso. ¿Quién era la otra persona que tenía levantada la manito para saber su opinión? Poder levantar esta información vital e importante para nosotros los artistas locales, saber cómo se han desenvuelto en ¿Aló? esta era remota. ¿Sí? Karen, ¿me escucha? ¿Escuchamos? Sí, súper. Hola Karencita, buenas tardes. Ahí saludo a la Charlotte, a Cristian, Tina, al Chino Marambio, a todos. No sé si me pueden ver. ¿Sí me ven? Sí. Hola chiquillos, ¿cómo están? Súper. Espero que estén todos súper. Bueno, contarles que desde mi perspectiva también me ha tocado trabajar en pandemia. Ya llevo 2 años también educando, enseñando, pero el calor humano también hace falta y también desmotiva que ahorita estar detrás de las pantallas, ¿ya? Sobre todo desde un punto de vista físico, en donde de repente igual necesitáis ver otros seres humanos, nos quitan ser sociables cuando siempre hemos sido sociables, ¿ya? El tema también de la afectividad y un montón de cosas más. Aguante sí a los compañeros que también estaban pasando por esa situación. Yo también comprendo, Carlita, lo que es estar educando a través de las pantallas. Comprendo también la situación en donde la cultura quizás fue la última parte del eslabón de todo lo que se vivió, en donde los compañeros y compañeras también se vivieron súper afectados, económicamente, psicológicamente, emocionalmente, incluso en el tema del sistema familiar que influye también. Entonces, harto de buen chiquillos a seguir dignificando también cada uno de nuestros oficios en distintas de las disciplinas artísticas que tengamos cada uno. Siempre nos podemos profesionalizar,
cada uno de los elementos que nosotros impartimos, sobre todo cuando nos dedicamos a hacer talleres, cuentan con mi apoyo para ver el tema de cómo hacer ciertos elementos, de recibir ciertas orientaciones desde un punto de vista psicopedagógico, si saben que cuentan conmigo para todo. Así que me avisan, organizamos quizás otra reunión y saben que cuentan conmigo para eso. Muchas gracias, Camila, por tu experiencia. Sabemos que eres madre y estás más encima formando en el AYEP, ¿cierto? Desde casa, que no ha sido para nada fácil, y sobre todo para los alumnos también tenemos que ponernos en la posición de ellos, que tampoco ha sido fácil absorber todo este contenido, ¿cierto? Para los niños, para los jóvenes, para los universitarios. También se produce el proceso ahora de vuelta de todos los universitarios, que ojalá en el año 2022 se pueda iniciar las clases, ¿cierto? Presenciales. He escuchado, he hecho una mini encuesta y nadie se quiere ir de San Fernando. Todos los que tuvieron que volver por la pandemia ahora no se quieren ir, confirmado, porque cada vez en San Fernando somos una mejor red, hay más actividades, ¿cierto? Estamos generando espacios territoriales comunitarios, que es lo que viene fuerte. Salirnos un poco de la institucionalidad y también poder proyectar nuestro arte a las poblaciones, a los territorios y sobre todo marcar la infancia, que es uno de los temas que nosotros como artistas deberíamos preocuparnos. Así que no sé si alguien más quiere decir algo, reflexionar sobre este tema. Cristian Pino. Hola chiquillos, ¿cómo están? A los que no había saludado. Oye, bueno, en general estoy súper de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero también quiero buscar alguna mirada positiva, siempre sacar algo bueno también de algo tan terrible como ha sido esta pandemia, que nos ha llevado amigos, talentos de aquí de la región, por ejemplo, cosas muy terribles que hemos pasado a nivel personal. Pero también creo que nos ha dado la oportunidad para darnos cuenta de ciertas falencias que tenemos como artistas, que nos vemos obligados a ser gestores, porque no somos tan bacanes como el Sami Ben Mayor, por ejemplo, chino, que tiene esta instalación hermosa en el metro Baqueano, que la señora, me contaba un amigo, que todos los viernes le lleva la comida, las cosas que los ponen creativos, y después va la otra semana a buscar los cuadros y ella se los vende y no necesita preocuparse de hacer boletas, ni estar subiendo fotitos a Instagram, ni nada. Si no eres un tipo tan talentoso, tú tienes que preocuparte de ser gestor. O buscarte, asociarte con alguien. Si no es tu señora, buscar a alguien que quiera hacer esa pega también y tú tienes la humildad de decir, ¿sabéis qué? Yo no quiero decir esto, pero voy a compartir mis ingresos con alguien para que alguien haga esa pega y a lo mejor se eleven los ingresos y podamos los dos ganar. Y si no es así, tienes que ser muy responsable en saber cuáles son tus limitaciones. Y yo siempre, antes de la pandemia, siempre vi y sentí que, por ejemplo, en el caso de los proyectos concursables, la principal deficiencia siempre fue la difusión. O sea, nosotros veíamos obras de teatro geniales, que uno llegaba y habían 2, 5, 4 personas, y así conciertos y todo eso. Y a mí me dolía especialmente en el caso de los fondos concursables, porque son platas estatales, ¿no? Que digo, se preocupan en dedicar 100 horas a hacer la gran obra de teatro y se dedican solamente 2 horas en hacer la difusión. Y muchas de estas herramientas, estas plataformas que nos vimos obligados a usarlas, ya existían. O sea, yo nunca había usado Zoom ante la pandemia y digo, oye, que venga fui, cuánto me hubiera ahorrado quizás en reuniones, en tiempo, en traslado, y haber mejorado mucho los proyectos si hubiera usado Zoom, y esas plataformas ya existían. Y las redes sociales ya existían, qué sé yo, y el conocimiento hoy, para mí sin duda, es más democrático que antes que yo empezara a trabajar. Y a mí mismo me permite tener la obra que tengo, es gracias a que no he tenido que golpear la puerta de un gran canal, pero igual tengo un canal de televisión, como lo que yo pensaba que tenía que hacer en la época de la universidad, sino que ahora puedo tener, por ejemplo, mi propio canal y tengo un promedio de 10.000 personas que me ven todos los días del año. Entonces yo digo, ¿cómo eso lo tenemos que transformar en decir, tenemos que tener esa obligación, si vamos a hacer gestión, tenemos que dedicarle un porcentaje de alguna forma, como que a lo mejor lo que le gusta tanto a Charlotte de visualizar la hora de trabajo, que al menos un porcentaje tiene que ser equivalente a lo que uno trabaja en creación, en lo que trabaja en difusión. Y las herramientas normalmente están también en Internet, o sea, cómo enlazar la cuenta de Facebook a Instagram, yo no lo sé, pero me meto a YouTube y seguro un cabro chico de 12 años
me lo va a explicar, pero tengo que ser responsable en que yo no lo sé y hay otra persona que lo sabe. Tengo que hacer ese camino entre mi desconocimiento y el conocimiento que debe estar por alguna parte por ahí, o asociarme con quien lo haga, pero no lo puedo dejar simplemente así. Porque además nosotros el año pasado, en la primera versión de esta, no me acuerdo cómo se llama, lo del encuentro de las organizaciones comunitarias, bla, 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 el año pasado hicimos un curso de la OSC acerca de cómo usar YouTube como herramienta. Nos damos cuenta, por ejemplo, investigamos un caso, porque hay muchas herramientas en internet, de ver cuánto puede ganar un youtuber, por ejemplo. Y vemos el caso de un youtuber que hacía pintura, que perfectamente podría ser el Chino o cualquier otro artista visual de San Fernando, de cualquier parte del mundo, que esa es la gracia, que nosotros calculamos que solamente por pintar unos cuadritos de YouTube, un video sin idioma, es decir, para internacionalizar, que el público fuera todo el mundo, calculamos que solamente por ingreso esa persona, ingresos pasivos, recibía más de 5 millones de pesos, ¿ya? Y no era alguien así mega talentoso en la pintura, sino alguien que había enganchado muy bien a hacer un tipo de videos que tenía muchas reproducciones, y esa plata le permitía hacer su hora libre, su hora más volada y qué sé yo. Entonces yo creo que también ese tipo de acciones nos hizo darnos cuenta de que había un potencial gigante de, por ejemplo, que yo no me puedo mantener si dejo de trabajar hoy día, pero tampoco dejo de percibir recursos porque tengo ingresos pasivos. Y la mayoría de los artistas, usando plataformas, pueden tener ingresos pasivos. Es solamente ver qué porcentaje de ese ingreso va a ser tu ingreso mensual. Eso existe, y eso antes había muchas personas que lo estaban usando, pero al menos de mi círculo nadie lo sabía, ¿ya? Lo mismo el otro día vino acá al Festival de Cine Colchagua un colega que tiene una productora como muy parecida a la mía, pero versión Valparaíso, que de hecho deben tener más material que yo porque son un tipo aún más viejo que yo. Y yo les comentaba un poco que nosotros los ingresos que teníamos, que no son pocos, pero es por hacer nada, entre comillas, ¿no? Que están ahí. Y decían, bueno, o sea que nosotros hemos dejado de ganar millones de pesos porque simplemente no lo hemos hecho. Porque antes simplemente la pega de él era terminar el proyecto y llevarlo a un canal de televisión y que el canal te hiciera el resto de la pega. Y el canal normalmente a estos proyectos culturales no te pagan ninguno. Te hacen el favor de exhibir tu material. Entonces hay muchas posibilidades. Yo pienso que este es el incentivo a cómo buscar ese material, y en estas instancias, como lo que pasó acá con las organizaciones culturales comunitarias de O'Higgins, que fue un hito a nivel nacional, porque fuimos los primeros que nos tomamos un presupuesto, es decir, nosotros vamos a enseñar lo que conocemos. Así hay mucho material dando vuelta que se creó en pandemia, y también hay que ser aguja para buscarlo y darnos disciplinadamente un tiempo para aprenderlo y aplicarlo a nuestros proyectos, porque eso significa en lo concreto, como para ser bien cuadrado, en que podemos internacionalizar carreras, podemos generar recursos. Entonces por ahí también puede haber, después de todo el desastre que fue la pandemia, también nos pueden quedar cosas que nos pueden ser, no sé si mejores artistas, pero sí mejores gestores. De eso sí estoy seguro. Claro, gestores de nuestro propio trabajo, de saber poder venderlo, como se dice, que es una palabra que no me gusta, pero lamentablemente es así, tenemos que vivir también del arte, ¿cierto? Qué mejor que aprender de las experiencias de cada uno de ustedes, de cómo se han desenvuelto en la era remota, y el futuro del arte es incierto. No sabemos si el 2022 va a ser mixto o bien seguimos en la era remota, pero como dice Cristian, es súper importante poder aplicarnos nosotros como artistas y gestores también en nuestra disciplina y poder avanzar en nuestros conocimientos y de algún modo acoplarnos a nuestra era, ¿cierto?, audiovisual, porque creo que no va a terminar. Quizás van a empezar los eventos, ¿cierto?, presenciales masivos, pero sin embargo, de igual forma se va a registrar ese evento y se va a grabar. Antes no pasaba eso tanto, ¿cierto? Los audiovisuales, de hecho, lamentablemente se produjo un fenómeno con ellos también,
porque partió la pandemia y ellos estaban tapados en pega, ¿cierto? Pero una pega que de repente, es cierto, como conversamos, es mal pagada por la cantidad de horas y todo, pero que sin embargo marcó una diferencia para su carrera y ahora se pueden desenvolver en lo que estudiaron, ¿cierto? En a lo que se dedican, ¿cierto? Y así profesionalizar también al artista que tienen que grabar ellos. En el caso de Cristian Pino Palomino, la Charlotte lo sabe y todos los demás. Cristian es una persona muy amena, ¿cierto? Te trata de educar al mismo tiempo de crear la pieza audiovisual, y así debería ser, ¿cierto? Cada compañero audiovisual, porque es un proceso colectivo, es un proceso que no se hace solo y que son tres factores, sino que está el público, el que lo hace, y la creación artística, ¿cierto? El que lo registra también. Así que bueno, en honor al tiempo, agradecerle a todos los que estuvieron hasta el final en esta reflexión crítica, ¿cierto? Pero siempre constructiva, ya siempre en camino a mejorar nuestro quehacer artístico. Así que te agradezco mucho, Cristian Marambio, Charlotte Cabarra, y a todos los participantes, a la Marcela, ¿cierto? Que también puede dar sus palabras finales en nombre de la OCC de O'Higgins. Sí, muchas gracias, Karen, y bueno, como dices, a todas las personas que nos quedamos aquí en esta sesión compartiendo estas palabras y estas reflexiones que son de nuestro quehacer. Y en ese sentido, Cristian también lo mencionó, hay que poner también ese valor dentro de esta mesa regional de OCC, que estamos marcando también pauta en relación a lo que queremos ir formando, ¿no es cierto?, a lo que también queremos exponer o presentar, que son nuestras ofrendas de nuestro trabajo. Entonces, así bien podemos hacer territorio, comunidad y buen vivir. Así que muy agradecida por esta sesión. Y la próxima es el otro lunes, en este mismo canal, a este mismo horario. Así que para que nos acompañen también, que vamos a estar con Comparsa Sueño Andino y con Camasa Teatro. También dos tremendas colectividades, ¿cierto?, que se vinculan con el espacio público y que obviamente nos traen muchísimo que compartir sobre estos quehaceres. Así que agradecida y nos vemos. Muchas gracias. Chao.